Vamos a orar. Bueno, Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque no nos falta nada. Porque nos das más de lo que merecemos. Padre, que sea tu palabra hoy guiándonos, Señor, enseñándonos, Padre, ayudándonos, Señor. Que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ponemos esta prédica en tus manos, toma el control, Señor, que sea tu Santo Espíritu trayendo salvación, restauración, Señor. Padre, edifica tu iglesia, Señor, trae sanidad, Padre Santo, trae liberación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y amén. Gracias. Nuestro Señor es bueno, ¿verdad? Y a mí me gustaría empezar leyendo algo que es muy cierto. Algo que nuestro Señor dejó escrito para que pudiéramos entender el por qué no entendemos muchas cosas. El por qué no entendemos a Dios en muchas cosas. Isaías 55, del 8 al 9 dice. Isaías 55, del 8 al 9 dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos, más que vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos, sus pensamientos más altos que los nuestros, más altos. Es que sin duda Dios está en otro nivel, ¿verdad? En un nivel diferente, su manera de pensar. Y es que es verdad, mientras nosotros pensamos en lo que va a pasar mañana y pasado mañana, Dios piensa en lo que va a hacer de nosotros en la eternidad. ¿En dónde vamos a estar? Mientras nosotros pensamos en salvar nuestras vidas, aferrándonos aquí, Dios piensa en salvar nuestras almas. Dios piensa en sacarnos de aquí. Ese es su plan. Pero el de nosotros. El otro día escuchaba a alguien decir, lo único que hay que hacer es disfrutar la vida, sea como sea que querramos vivirla. ¿De verdad? ¿Es eso lo único que tenemos por hacer? Sin duda, nuestros planes son diferentes a los de Dios. Nuestra manera de pensar es diferente a la de Dios. Nuestra manera de ver las cosas, hasta nuestra manera de amar es diferente a la de Dios. Y en la Biblia hay una escena que nos muestra eso. Una escena donde vemos a Pedro defender a Jesús porque estaba a punto de ser arrestado. Y lo defiende, pero lo defiende de una manera que muestra su amor a Jesús. Se lo muestra haciendo todo lo contrario a él. Le demuestra su amor a Jesús haciendo todo lo contrario a lo que había aprendido y recibido de él. Miren lo que dice Juan 18, del 4. Empezamos leyendo ahí. Miren lo que dice Jesús a los soldados. Juan 18, 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Y cómo no, verdad?
estaban a punto de arrestar al gran yo soy, al Hijo de Dios, al Mesías. El 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Os he dicho que yo soy. Jesús tenía todo el control. Él se estaba entregando. Él estaba dando su vida. Él sabía lo que estaba haciendo. Y se los había dicho a sus discípulos. Ellos sabían que Jesús iba a ir. Pero que no iban a quedar desamparados. Jesús iba a cuidar de ellos y así iba a ser. Porque Jesús tiene el control. Y miren lo que le dice él a los soldados. Leamos el 8 otra vez. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y aquí entra Pedro, queriendo tomar el control también. Miren lo que dice el 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Qué manera de mostrarle a Jesús que lo amaba. Qué manera de mostrarle a Jesús su amor, su preocupación. Qué manera de decirle, yo estoy aquí, te voy a defender. ¿Acaso olvidó lo que había escuchado de Jesús? Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Pero volveré a verlos. Y se llenará de gozo vuestro corazón. Y nadie podrá quitarles ese gozo. Eso lo dijo nuestro Señor. Jesús los había preparado para ese momento. Les había dicho lo que iba a hacer. Pero Pedro no quería eso. Pedro no quería que Jesús se entregara. No quería que siguiera con el plan. No quería seguir con el plan. Fue su manera de amarlo. No confiando en él. No aceptando lo que él vino a hacer. Y es que nuestra manera de amar es muy diferente a la de Dios, ¿verdad? Amamos egoístamente, dejándonos llevar por lo que sentimos, por nuestros instintos, por nuestros deseos. Y eso es pasajero. Pasajero. Un amor así, tan condicional, es pasajero. Y de eso se dio cuenta Pedro. Miren lo que pasa después del arresto de Jesús. Lucas 22, 59. Lucas 22, 59 y vamos a leer hasta el 62. No sé si lo tengan. Y aquí vemos a Pedro en el patio del sumo sacerdote negando a Jesús. Después de seguirlo de lejos, después de haberle dicho que daría su vida por él, lo niega. Y recuerda las palabras de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y aunque quizás no le creyó en ese momento, no creyó que fuera capaz de eso, así fue. Lo negó 1, 2 y 3 veces. Pero miren cómo fue esa tercera vez. El 59 dice, como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El 61.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Tratado de matar a Jesús, pero a su propia manera, y había fallado. Y es que nuestra manera de pensar es muy diferente. Nuestra manera de ver las cosas, manera de amar es diferente a la de Dios. Y eso es un alivio, un consuelo en realidad. Saber que Dios no nos ama de la misma manera. No. Su amor es diferente al nuestro. Él no nos paga con la misma moneda. Y no nos deja. Por más que nos alejemos de Él, no nos deja. Por eso no abandona a Pedro. No lo deja en esa amargura en la que estaba. No, más bien lo consuela cuando lo vuelve a ver. Y le explica cómo debería ser su amor por Él. Y lo perdona. Lo perdona al decirle una vez más: sígueme. Sígueme. Y créame, no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que seguir a Jesús. No hay mejor sensación que su presencia. Y es que saber que Él está aquí consuela. Saber que podemos confiar en Él, que Él sabe lo que está haciendo, consuela. Consuela saber que es Él el que está a nuestro lado. Que es Dios el que está cuidándonos y ayudándonos. ¿Y cómo no? Si Él es nuestro consolador. Nuestro consolador, lo dice su palabra, y de eso quiero hablarles hoy. Porque sin duda nos ha consolado con su presencia. Con saber que a pesar de lo que somos y hacemos, no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. Amén. Así que el título de la prédica de hoy es El Consolador. Amén. Miren lo que le dice Jesús a sus discípulos después de anunciar su partida, después de haberlos preparados para lo que iba a suceder. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El otro día recordaba un momento muy especial que vivimos como familia hace unos años. Todos mis hermanos, mis primos, mis tíos, mi papá, todos reunidos en la casa por mi abuelita, acompañándola en esos últimos momentos de su vida. Y mi papá, en medio de su tristeza y dolor, nunca estuvo solo, siempre estuvo acompañado, especialmente por uno de mis hermanos, uno que no se despegó de su lado. No le decía nada a mi papá, no le preguntaba nada a mi papá, solo se mantenía ahí, acompañándolo. Si mi papá se levantaba, él lo seguía. Si mi papá se sentaba, él se sentaba. Fue su manera de decirle: estoy aquí. Fue su manera de decirle: no puedo hacer nada, pero estoy aquí. Y eso me llamó la atención porque, sin duda, Dios es así. Con la diferencia que Dios sí puede hacer algo. Y es que hasta nuestra manera de consolar es diferente a la de Dios. Nuestra manera de consolar es diferente a la de nuestro Señor, y eso nos lo ha demostrado. Al consolarnos, no solo acompañándonos, no. Su presencia no solo nos acompaña,
No, nos guía, nos sana, nos recuerda todas las cosas que están aquí. Nos lleva a la verdad, nos da fuerzas para seguir. Y es que es así como el Señor nos consuela. Es así como nos deja saber que está aquí. Es así como nos muestra lo que es ese amor incondicional. Mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto que hemos recibido de nuestro Dios? Porque si Dios nos ha consolado de esta manera y lo seguirá haciendo, porque esa es su promesa, ¿qué estamos supuestos a hacer nosotros con esto? Con esto que hemos recibido de nuestro Señor. Y esto nos lleva a un primer punto. ¿No estamos supuestos a consolar de la misma manera? ¿A hacer lo mismo? ¿A dar de lo que hemos recibido? ¿A consolar como Dios lo ha hecho con nosotros? Miren lo que dice 2 de Corintios 1:3. Miren cómo estos versículos nos dan la respuesta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, ¿qué hacemos con esta consolación que hemos recibido de Dios? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es sin duda consolar, ¿verdad? Y ese es nuestro primer punto, consolar a los demás. Ahora, ¿cómo lo hacemos? En el 2019, la Universidad de Medicina de Harvard sacó un artículo diciendo que una de las formas más efectivas para consolar es escuchar. Es escuchar a la persona que se quiere consolar. Y me pareció muy cierto. Claro que hay que escuchar para poder entender, para saber lo que esa persona está viviendo, está sintiendo. Y sí, es cierto, hay que escuchar. Pero nuestro enfoque no puede estar ahí. No puede estar en el problema, en la aflicción. No. Nuestro enfoque tiene que estar en la solución. ¿Y quién es la solución? Bueno, aquel que puede hacer algo, ¿verdad? Aquel que sabemos que puede hacer algo. Y no porque nos los hayan contado, no, sino porque lo hemos vivido. Y cuando uno vive algo con Dios, mis hermanos, puede venir todo el mundo a decirnos que Él no existe. Puede venir todo el mundo a decirnos que esto no es real. Pero lo que uno ha vivido con Dios y seguirá viviendo con Dios, nadie nos los puede quitar, porque uno sabe en quién ha confiado. ¿En quién ha confiado? Gloria a Dios. Uno sabe en quién ha puesto su esperanza. Uno tiene convicción de eso, porque nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, es la mejor evidencia que podamos tener. No necesitamos otra para saber que esto es real. Así que si quiere consolar a alguien, si quiere ayudar a alguien, usted sabe dónde está la solución. Usted sabe dónde está la solución. Sea lo que alguien esté viviendo, la solución es Cristo.
sea lo que el mundo esté viviendo, la solución es Cristo. Escucha a los demás, sí, pero escúchelo a Él también. Consuele con la palabra que ha escuchado de Él. Y es que aquí está todo lo que necesitamos. Es su palabra la que al final tiene el poder para cambiar una vida, para restaurar una vida, para sanar una vida. Es su palabra. Consuele con esto. Consuele con Dios. Porque si no lo hacemos, si consolamos con nuestras palabras, podemos desanimar. Debemos de dejar de hacer las cosas a nuestra manera, porque no sirve. Porque podemos desanimar en vez de animar. Podemos añadir más aflicción en vez de ayudar. En vez de ayudar a los demás. Miren lo que dice Salmos 119:50. Ella es mi consuelo, o sea, la palabra de nuestro Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermosa es su palabra, ¿verdad? Sin duda, Dios lo tiene todo bajo control. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y seguir con el plan. Y eso nos lleva a un segundo punto. Porque ¿qué más tenemos que hacer con esta consolación que hemos recibido de Dios? Bueno, una de esas cosas que tenemos que hacer, aparte de consolar a los demás, es dejar de temer. Y ese es nuestro segundo punto, dejar de temer. Miren lo que dice el Señor en Isaías 51:12. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Quién eres tú para dudar? ¿Verdad? Y es verdad, ¿cómo vamos a temer a los hombres? ¿Cómo vamos a dejar de hacer la voluntad de Dios por causa de los hombres? ¿Es acaso el hombre más que Dios? Dejemos de tener miedo. Dejemos de tener miedo. Así como lo tuvo Pedro en medio del arresto de Jesús. Creyendo de verdad que las personas que estaban ahí tenían el control y no Jesús. Por eso Jesús le responde de esta manera. Juan 18:10. Y leamos el 10 otra vez. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El plan de salvación que mi Padre me ha dado, ¿no lo he de cumplir? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? ¿Y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Mateo 26. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Creo que aquellos
que están dentro de la voluntad de Dios entienden lo importante de seguir con el plan, de continuar, de llegar al final, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Por eso ya después vemos al apóstol Pedro dando su vida de verdad por el evangelio, dando su vida por esto. Hace unos días falleció un gran hombre de Dios, Charlie Stanley, a los 90 años. Y en uno de sus videos donde muestran su vida y su ministerio de más de 65 años, él dice algo muy cierto. Le preguntan, ¿qué consejos le darías a tus nietos si fueran al ministerio? Y uno de esos consejos fue obedecer a Dios y dejarle todas las consecuencias a Él. Obedecer a Dios y dejarle todas las consecuencias. Y es que es verdad. Esa es la mejor decisión que podamos tomar. La mejor manera de servirle a Dios sin temor, entendiendo que Él tiene el control. Incluso de las consecuencias. Así que no nos dé miedo seguir con Dios. No nos dé miedo hacer la voluntad de Dios. Y si enfrenta aflicciones por eso, alégrese, que sea un honor. Porque mientras más abunden las aflicciones, miren lo que dice su palabra. Segunda de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mientras más aflicciones, más gracia recibiremos de nuestro Dios. Por eso el Señor dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú más bien para que tengas temor del hombre? Y eso es verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? Bueno, usted es aquel por quien Jesús murió en la cruz. Para salvarlo. Para sanarlo. Para darle promesas. Para darle todo. Para darle vida. Es que estábamos muertos en otro tiempo. Pero ahora vivimos con Él. Ahora vivimos por Él. Ahora vivimos gracias a Él. No estamos solos. No. No estamos solos. Y si Él está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿cómo no vamos a obedecer? Que no nos dé miedo decir quiénes somos en Él. Que no nos dé miedo hacer lo que tenemos que hacer. Que esa sea nuestra mejor manera de mostrar nuestro amor por Él. Obedeciendo a Dios y dejándole las consecuencias a Él. Amén. Tercer punto. ¿Qué más podemos hacer con esa consolación que hemos recibido de Dios? Bueno, algo más que podemos hacer, que debemos de ser capaces de hacer, es recordar. Es poder recordar, y ese es nuestro tercer punto. Es poder recordar, pero bien, sin dolor, de donde Dios nos sacó y nos perdonó. Miren lo que dice Salmos 94:19. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y es verdad. Si hay alguien que puede cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en alegría, ese es Dios.
nuestro Señor. Sin embargo, a veces menospreciamos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, como dice su palabra, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es que a veces recordamos el pasado, recordamos de dónde Dios nos ha sacado, no con la alegría y el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no, sino con tristeza, añadiéndonos aflicción para volver a vivir como si estuviéramos ahí, en el pasado, en los errores, en todo lo que vivimos un día sin Dios. Y eso es pecado. Olvidar, ignorar que el perdón de Dios nos ha sanado es pecado. Poner los sentimientos por encima de lo que Dios ha hecho es pecado. Y lo es. Por eso su palabra dice que el que se acerca a Él crea. ¿Cree usted? ¿Confía en Él? Porque no es posible que un cristiano recuerde su pasado y ese pasado lo lleve a la tristeza. No, pida perdón. Dios lo ha consolado. Aprenda a recordar su pasado sin dolor. No olvide de dónde Dios lo sacó. Recuerde, sí, pero no se enfoque en lo malo. Enfóquese en Dios, en el Dios que lo sanó y lo salvó, en el Dios que lo perdonó. Y si Dios lo ha perdonado, perdónese también. Perdónese también usted. Y perdone también a los demás, a aquellos que le han hecho daño. Quizás es por eso que no puede disfrutar de su salvación y de lo que Dios le ha dado. Quizás. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. Miren por qué tenemos que pedir perdón y alegrarnos. Porque el que está en Cristo, ¿lo leemos? Porque el que está en Cristo, y terminamos con este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Nuevas criaturas somos. Cuando el Consolador, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Por eso Pedro cambió, dejó el temor, se quitó esa amargura de encima por haber negado a Jesús y dio su vida por Él. Y la dio con gozo y alegría, porque entendió que el que está dentro de la voluntad de Dios, entendió que no hay nada mejor que eso, que estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Está usted dentro de la voluntad del Señor? Pongámonos de pie. Juan 15:2 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 14:25-27 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Juan 14, 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.